Bueno, bienvenidos. Escuchamos a la doctora Adela Pineda. Gracias y espero que me estén escuchando, ¿sí? Sí le escuchamos, Perfecto. doctora. Bueno, primero que nada, mil disculpas por el problema tecnológico. Agradezco mucho la invitación a las y los organizadores y estoy muy triste de no poder estar allá con ustedes en Puebla, que es mi tierra natal. Y bueno, comienzo. Para aproximar uno de los temas arquetípicos de la poesía moderna, el de la fragmentación de la experiencia, Walter Benjamin abordó la poesía de Charles Baudelaire en relación al sensorio de la modernidad que tuvo en el cine y la cultura de masas su más alta expresión. Una de las preocupaciones centrales de Benjamin fue el diagnóstico de una epistemología de lo sensible, la cual asoció con la propensión antiaurática de la cultura de masas. Dicha cultura y las formas de reproductibilidad mecánica que la acompañaron propiciaron formas de conocimiento instantáneo que invalidaron el propósito trascendental de la poesía. Según Benjamin, el impulso a reactualizar lo singular en el flujo de una perenne fugacidad cinematográfica liquidó la idea de lo irrepetible que definía el valor estético del arte y la poesía. Con sus décimas de segundo, el cine hizo volar en pedazos no solo la vida carcelaria del espacio-tiempo preindustrial, mediante viajes virtuales de velocidad insospechada que se manifestaban en la absorta retina de un público masificado, sino también dinamitó la función del creador. Por otra parte, Benjamin no expresó ninguna nostalgia frente a dichos cambios desde la perspectiva del tiempo histórico que le tocó vivir. De aquí que para él fuera incuestionable la necesidad de aproximar la producción cultural en íntima conexión con la política. Tal conexión implicaba una reflexión en torno a la subordinación del avance tecnológico a las expectativas de sistemas alienantes, como el capitalismo, o totalizantes, como el fascismo. Para Benjamin, el arte y la poesía debían dar cuenta de los determinantes tecnológicos que definían su producción y su razón de ser, es decir, debían dar cuenta de su propia tecnologización de manera crítica, y es en eso en que consistía la politización del arte. En otras palabras, Benjamin propuso un uso revolucionario de las técnicas de reproducción, de ahí que se hable de su radical apoyo a la estética vanguardista. Por otra parte, la celebración de Benjamin de la iconoclasia vanguardista se asocia no solo a una filosofía del arte, también a una teoría de la percepción y de las comunicaciones. Al centro de esta teoría está no solo una reflexión sobre lo que Paul Virilio de llamar logística de la percepción, sino también la importancia de las relaciones entre medios. Por ejemplo, en Einbahnstraße, Benjamin reflexiona sobre las mediaciones entre la escritura y la publicidad visual, diagnosticando el impacto de dichas mediaciones en la manera de escribir y de leer. La escritura, que había encontrado en el libro impreso un asilo donde llevaba su existencia autónoma, fue arrastrada inexorablemente a la calle por los carteles publicitarios y sometida a las brutales heteronomías del caos económico. Tal fue el severo aprendizaje de su nueva forma. Si hace siglos empezó a reclinarse gradualmente pasando de la inscripción vertical al manuscrito que reposaba en los atriles para terminar recostándose en la letra impresa, ahora comienza a levantarse otra vez del suelo. Ya el periódico es leído más vertical que horizontalmente. El cine y la publicidad someten por completo la escritura a una verticalidad dictatorial, y antes de que el hombre contemporáneo consiga abrir un libro, sobre sus ojos se abate un torbellino tan denso de letras volubles, coloreadas, rencillosas, que sus posibilidades de penetrar en la arcaica quietud del libro se ven reducidas. Por otra parte, no fue solo a través de la literatura de vanguardia, sino también de la poesía del decimonónico Charles Baudelaire, que Benjamin llevó a cabo una aproximación fenomenológica de las mediaciones tecnológicas de su propia era. En varios de sus escritos caracteriza a Baudelaire como un poeta lírico sui generis, sintomático de la economía libidinal del Segundo Imperio y diametralmente opuesto a Víctor Hugo, identificando en los poemas de Baudelaire un modo de percepción distraído. Benjamin asocia el uso de la sinestesia con una interpretación mediática y urbana de lo que Arthur Rimbaud llamó en su Carta del Vidente desarreglo de los sentidos.
Un ejemplo concreto de lo anterior está en la lectura que Benjamin hace del soneto de Baudelaire a una transeúnte, donde sugiere que el poeta narrador se convierte en un sujeto esquizo, puesto que recibe y reproduce la experiencia del shock, base del sensorio de la modernidad, al comentar tales versos como yo bebí crispado como un extravagante en su pupila cielo lívido donde germina el huracán, la dulzura que fascina y el placer que mata. Benjamin repara en la sinestesia como mecanismo de la percepción propio de un sensorio moderno, ilustrando ese desarreglo de los sentidos desde una perspectiva post-romántica. Las ideas de Benjamin esquemáticamente aquí esbozadas tienen gran relación con las teorías de medios contemporáneos, que han profundizado en fascinar, aterrorizar y procesar y almacenar información inmaterial bajo una apariencia formal. Por ahora, las ideas de Benjamin aquí esbozadas me permiten reflexionar sobre la importancia de la poesía modernista y pensar o repensar su función social y no solo estética. Abordo entonces algunos textos poéticos y cronísticos de José Martí en relación al impacto de los medios visuales, principalmente la fotografía y el cine. Aclaro que a pesar de que Martín no tuvo tiempo de compenetrarse con el cine como medio de entretenimiento, este invento ya estaba predeterminado por una serie de inventos previos. Por eso, Martín intuye las consecuencias de los principios de la cinematografía en la percepción humana en muchos de sus poemas, antes de la implementación comercial del cine. Propongo entonces que dicha poesía debe ser leída con las ideas de Benjamin como sintomática de la era de la temporalidad cinematográfica, de la emergencia de un sujeto visionario esquizo, marcado por la experiencia del shock y del descrédito del principio de visibilidad, esa idea de que todo lo visible es real. Dicho análisis es el primer paso para llevar a cabo una relectura de la literatura modernista que la incorpore a una historia general del desarrollo de los medios tecnológicos. Los versos sencillos fueron escritos en las montañas de Catskill, Nueva York. Si bien fueron pensados o escritos en la soledad terapéutica de la naturaleza, no dejaron de estar inmersos en ese contexto de tecnología y modernización que fue para Martí la ciudad de Nueva York. Martí vivió en carne propia sus efectos. En muchas de sus crónicas traza la figura del hombre masa, el incógnito que anuncia en la factura misma del lenguaje literario la tendencia esencial del capitalismo y la era tecnológicas, el movimiento desterritorializador del nexo social. Por el reverso de la ideología política, de esa admiración que él tuvo por lo que él llamó época de elaboración y transformación espléndidas, la democracia, Martí dio cuenta de una nueva epistemología, la del desmembramiento de la mente humana y que expresó con un lenguaje atento a los impulsos sensoriales. El escritor también dio cuenta del impacto neurológico de la velocidad, principalmente asociada al transporte. En una crónica sobre el ferrocarril escribe: debe ir siempre un maquinista de ferrocarril como arrebatado, como montado sobre llamas, como fascinado, de ese constante comercio con la luz, con el fuego, con el viento cargado de chispas, con la noche sombría o serena que deslumbra, fatiga ojos, suele venir a los maquinistas caprichosas enfermedades ópticas o vicios visuales que a menudo les impiden distinguir bien a la distancia en que ya es necesario los colores de las luces diversas de los aparatos de señales. Frecuentísima e inevitablemente confunden la luz blanca con la roja. Los maquinistas van propulsados por el movimiento de la locomotora, rompiendo la fricción del viento para salvar la distancia que los separa de un tiempo futuro. No obstante, aquí el cronista también alude a la insuficiencia de los sentidos ante la implementación de un sistema de óptica telegráfica, un sistema de interruptores destinado a regular el paso o el alto de los trenes, y dicho sistema pone al descubierto la discromatopsia de los maquinistas. En sus crónicas, Martí también aborda el advenimiento de la velocidad absoluta. Una crónica sobre la explosión del islote de Flat Rock comunica una peculiar experiencia de la temporalidad a partir de la convergencia de dos dimensiones: el dilatado transcurso de la historia occidental
sus esfuerzos colonizadores, y la 10ª de segundo en que brilla la explosión. Cito: mientras se abría a los indios en una ciudad apacible el camino de la civilización, saltaba hecho pedazos por los aires al empuje de 280,000 libras de materias explosivas el islote Flat Rock. Pero no solo en las crónicas, también en la poesía, Martí exploró las implicaciones de la velocidad y las mediaciones tecnológicas de la realidad. Pensemos en los versos sencillos, libro ecléctico de 46 poemas. Para el crítico Ángel Rama, los poemas más enigmáticos de este libro se encuentran a la mitad del mismo. Se trata de 12 poemas conformados por 2 estrofas aparentemente inconexas. La estructura de estos dípticos supone una tensión entre las partes y el todo, es decir, que en su diseño formal escenifican la ruptura de las partes y una posible reintegración armónica. Rama supone que la interpretación de los dípticos debe centrarse precisamente en esa inconexión entre las 2 estrofas, en la oquedad que impide un total acoplamiento. Otra manera de interpretar estas observaciones supone considerar el tema del tiempo, específicamente la temporalidad deducida del cinematógrafo, y en este caso el procedimiento de almacenar y reproducir imágenes. Si utilizamos este procedimiento constructivo en versos sencillos, veremos la estructura como pensando en el efecto del montaje, tal y como lo habría de caracterizar la vanguardia soviética, un procedimiento basado en la yuxtaposición de segmentos fílmicos. Y repito, lo siento. El principio del montaje, como lo habría de caracterizar la vanguardia soviética, un procedimiento basado en la yuxtaposición de segmentos fílmicos que rompe con el principio de la secuencialidad. Sin duda, la estructura de los dípticos martianos ya se emparenta con este principio fundamental del montaje, que habría de redefinir las nociones espaciotemporales de la poesía de vanguardia a principios del 20, al introducir además la noción de simultaneidad. Un ejemplo de este principio lo vemos en el siguiente díptico. En el alféizar calado de la ventana moruna, pálido como la luna, medita un enamorado. Pálida en su canapé de seda tórtola y roja, Eva callada deshoja una violeta en el té. Se propone en el poema un sentido erótico a partir de la relación de las 2 estrofas que contrastan y se complementan en términos de género y significación simbólica. Pensadas con relación al procedimiento cinematográfico, pueden concebirse como 2 segmentos fílmicos. A diferencia de la edición narrativa secuencial, el corte en este poema queda al descubierto, es el blanco entre las 2 estrofas. Ese corte conlleva el principio del montaje que pone los 2 segmentos en forzada contigüidad. A partir de este principio, el lector se vuelve espectador y se enfrenta con un argumento conceptual, pero también con la sensación de la simultaneidad. La deuda de Martí con el romanticismo se pone de manifiesto en versos sencillos, en el prólogo. No obstante, también ahí se expone la coyuntura en la que escribe, la velocidad. Mientras no pude encerrar íntegras mis visiones en una forma adecuada a ellas, dejé volar mis visiones. Oh, cuánto auro amigo que ya nunca ha vuelto. Martí exploró las implicaciones de la velocidad y la medialidad en otros poemarios, particularmente en los versos libres de Ciudad Grande. Ahí la voz poética aborda efectos de velocidad de la luz a través de una serie de imágenes fantasma, agujeros en la percepción de aquello que la vista no puede racionalizar. De gorja son y rapidez los tiempos, corre cual luz la voz en alta aguja, cual nave despeñada en sirte horrenda, hundes el rayo y en ligera barca el hombre como alado el aire yende. Con el fin de dar forma y sentido a la evanescencia de la impresión ante los efectos de la velocidad, el poeta recurre a la referencia mitológica, Ícaro entrecortando el espacio. Por otra parte, además de dar cuenta de los efectos de la velocidad de la percepción visual, estos versos son significativos porque presentan una imagen relativa a la interrelación entre medios de reproductibilidad óptica y sonora. Corre cual luz la voz, transfiriendo el significado de la impresión a la interrelación misma. En los poemas de versos sencillos aparecen asimismo referencias relativas al proceso de reproducción,
Tal es el caso de la siguiente estrofa, en que la huella de la visión nos remite al proceso de retransmisión de un aparato óptico, como el cinematógrafo. Rápida como un reflejo, 2 veces vi el alma, 2, cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. En el bote iba remando por el lago seductor, con el sol que era oro puro y en el alma más de un sol. Y a mis pies vi de repente, ofendido del hedor, un pez muerto, un pez hediondo, en el bote remador. Rama interpreta este díptico en relación a la oposición naturaleza-cultura, a la paulatina transformación del yo de agente de acción en elemento pasivo, en la última estrofa. Para Rama, este procedimiento de objetividad del yo, de objetivización del yo, característico de la poesía moderna, pienses en el Yo es otro de Rimbaud, tiene una función ideológica filosófica. Supone la experiencia de Martí con la sociedad industrial norteamericana en la que se manifestó la condición de un proletariado moderno. No obstante, según Rama, Martí se valió del universo simbólico de la naturaleza y de un procedimiento analógico para superar las contradicciones de dicha contexto industrial. Ahora bien, desde la perspectiva de las mediaciones tecnológicas aquí planteadas, propongo pensar los reflejos ideológicos que irradia la naturaleza en relación a los medios ópticos que determinaron la comprensión del mundo social a finales del XIX. En la primera estrofa, la conciencia del yo respecto a lo bello se manifiesta a partir de una serie de adjetivos que remiten a los efectos de la luz sobre la retina y que los pintores impresionistas estudiaron a partir de la novedad fotográfica. Nótese que el lago es seductor y que el sol se compara al oro y su percepción a la multiplicación del efecto de irradiación luminosa. En el alma más de un sol. Es como si la vista se dilatara ante la visión de un espejismo, como el que supone la ensoñación de una imagen proyectada por el cinematógrafo. Tal espejismo es abruptamente interrumpido por un conocimiento inesperado. Vi de repente. Si bien este conocimiento se registra igualmente a través de la vista, es solo detectado a partir del otro sentido, el del olfato, que aparece en el segundo verso de la segunda estrofa, ofendido del hedor. La materia orgánica en descomposición que se hace presente no es gratuita. Un pez, su ser asociado con el principio fundamental de la vida, pero carente de la savia vital, puesto que se percibe a través de su olor fétido. Desde esta perspectiva, el reconocimiento del yo supone un autorreconocimiento, la revelación de un entorno engañoso, como si el propósito fundamental del lago seductor fuera como el de los medios, que embaucan el sentido de la vista. Leído desde esta perspectiva, el poema remite a las reflexiones de Benjamin, pero también a las de Kittler y Virillo sobre la logística de la percepción de la era moderna, era de los estándares y de una estética de la desaparición, en la que la tecnología estimula los órganos sensoriales, particularmente la vista, a partir de procesos neurológicos que afectan las reacciones humanas ante la realidad material. La muerte, encarnada en el pez, irrumpe abruptamente en el cuadro luminoso para dar cuenta del valor de la vida, aunque sea solo en su hedionda destrucción. La lectura que Rama hace del bote, como el vehículo que dirige el movimiento del yo y que además lo integra a la construcción objetiva de un mundo coherente, el de la naturaleza, puede replantarse en términos de las implicaciones más radicales de la hiperrealidad mediática. En su introducción a los escritos de Jean Baudrillard, Mark Poster resalta la cancelación de la era representacional del sujeto. En la era mediática, la percepción del sujeto es engañosa, puesto que no provee un punto de vista fiable. Por ello, Baudrillard supone que la perspectiva se traslada al objeto. En el caso del poema de Martí, el objeto bote funciona como vehículo, como transporte, como medio de comunicación. Desde esta perspectiva, la objetivación del yo, su traslación a bote, requiere de una imagen que exteriorice el proceso que el propio poema ha puesto en escena a lo largo de sus 2 estrofas con la disolución autorial del yo, inscribiéndolo en el cuadro luminoso del lago seductor. Es claro que Martí estaba consciente del poder de las imágenes para fascinar y enceguecer, y para encubrir relaciones de dominación. En la era de los estándares, que Benjamin asoció con el advenimiento de la reproductibilidad fotográfica y cinematográfica, ese poder político de las imágenes habría de alcanzar niveles alarmantes, como vaticinó el filósofo alemán en su clásico ensayo sobre la reproductibilidad mecánica. Para proponer a Martí como un aventurado precursor de Benjamin, permítase concluir esta ponencia citando un último poema de versos sencillos.
En dicho poema no solo se manifiesta la calidad seductora de la imagen para encubrir la relación arbitraria entre la ley y el poder político, sino también su capacidad mistificadora en el contexto de esa época de elaboración y transformación espléndidas que también anunciaba el comienzo de la realidad dromoscópica e inmaterial de los medios. La imagen del rey por ley lleva el papel del Estado. El niño fue fusilado por los fusiles del rey. Festejar el santo es ley del rey y en la fiesta santa la hermana del niño canta ante la imagen del rey. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Adela, muy interesante presentación. Me comentan que no me escucharon al inicio cuando hice su presentación, entonces voy a recapitular en breve, ¿no? Un poco a quién acabamos de escuchar. Es la doctora Adela Pineda Franco. Ella es titular de la cátedra Lozano Long en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Texas, Austin, donde también dirige el Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies. Y bueno, tiene publicaciones vastas sobre cine, sobre poesía. Ha sido invitada en la Universidad de Rennes en Francia. También ha venido aquí a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y recibe el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry en 2016. Entonces, un gusto tenerla por acá. Y ahora, si me permiten, pues vamos a escuchar a nuestra siguiente ponente. La presento, es la doctora Esther Bautista Botello. Ella obtuvo su doctorado en King's College London. Sus investigaciones giran en torno a la relación entre la literatura y otras disciplinas como la pintura, el cine y la arquitectura, así como los conceptos de espacio y representación urbana en textos fílmicos y literarios contemporáneos. Ha trabajado en universidades mexicanas, estadounidenses e inglesas en los departamentos de lenguas modernas y literatura. Desde agosto del 2008 es docente investigadora en la Universidad Autónoma de Querétaro y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, ¿no? De México, SNI. Bien, bueno, pues le escuchamos, doctora. Bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a los organizadores de este coloquio sobre Walter Benjamin y un gusto coincidir con la doctora Adela Pineda en esta mesa. Voy a comenzar a dar lectura a lo que tengo aquí escrito. Y empiezo. ¿Qué se ha leído de Walter Benjamin en América Latina? ¿Desde dónde se han leído sus textos? ¿En qué época se comenzó a leerlo? ¿Cómo han sido discutidos algunos conceptos y cómo se han convertido en fórmulas comunes o cómo se ha llegado a la citación superflua? Beatriz Arlo va a recorrer diferentes lugares y va a marcar hitos de tiempo y lugar con los que podemos elaborar una cartografía o tener un collage creado a partir de los diversos modos de leer a Walter Benjamin. Esta expresión de modos de leer es utilizada por Josefina Ludmer en su texto Clases de 1985, Algunos problemas de teoría literaria, y señala que fue tomada del libro Modos de ver de John Berger, ¿no? O sería una apropiación, como dirían algunas escritoras o críticos posteriormente. Tomando en cuenta una metodología de trabajo de Ludmer, propongo explorar los modos en que Beatriz Arlo leyó a Walter Benjamin y las diversas maneras en las que se apropió de sus textos. Leer a Sarlo es releer a Benjamin e implica reconocer las reescrituras y los vasos comunicantes a partir de temas como la ciudad, las vanguardias, el recorrido y la experiencia, entendidas todas como una transformación, un poner a prueba, un arriesgar. Todos los benjaminianos aquí reunidos en este coloquio, pues sabemos que Beatriz Arlo es una lectora de Walter Benjamin. El artículo de Martín Coan va a trazar ese recorrido, ¿no? Como lectora, de Beatriz Arlo como lectora a partir de dos vertientes. Sarlo como lectora de Walter Benjamin y Sarlo como
el modo o los modos en que se apropia, ¿no?, de los textos de Walter Benjamin y lo hace funcionar en su propio ejercicio crítico. Entonces, en ese primer rubro, como lectora, va a haber coincidencias, va a haber vasos comunicantes, como sería ese interés en la ciudad, ese interés en reflexionar sobre la modernidad, sobre la tecnología, sobre las vanguardias, ¿no? Estaríamos aquí ubicándonos en los años 70, que son las traducciones que llegan a Argentina a partir de las ediciones Taurus y posteriormente en los años 90. En ese recorrido que traza Martin Cohen, pues hace foco, vamos a decir, se centra y tendríamos que pensar, nos dice Martin Cohen, en dos libros decisivos en ese recorrido crítico de Beatriz Arlo. El primero sería el texto Una modernidad periférica de 1988 y el segundo sería Escenas de la vida posmoderna de 1994. En el primero, pues sobre todo, hay un horizonte de referencias teóricas que se comparten y que van a la par con otros teóricos como Roland Barthes, Raymond Williams o Richard Hogarth. También ahí se ve Walter Benjamin, como un lector de Baudelaire, ¿no? En el siguiente texto, en Escenas de la vida posmoderna, son los espacios de la ciudad, lo que ahí vamos a encontrar y lo que ahí va a leer Beatriz Arlo. Tendríamos que pensar, ¿no?, en este texto y hacer esta referencia a estos pasajes de París de mediados del siglo XIX y sobre todo trata, ¿no?, de hacer este énfasis en esta reflexión sobre lo moderno, sobre la modernidad. Estas lecturas en estos textos y sobre todo en este de Escenas de la vida posmoderna, pues ya aparecen este elemento, este espacio arquitectónico que sería el de los shoppings y que va a volver Beatriz Arlo posteriormente a ellos en 2001 con ese texto de Tiempo presente y en 2009 en La ciudad vista, ¿no? Estos shopping centers donde se define o se cree o se detecta un simulacro de ciudad, el de un espacio que se incluye en la ciudad pero que apunta a una ilusión, ¿no? El interés ya crítico de Beatriz Arlo por Walter Benjamin va a aparecer en este texto de 7 ensayos sobre Walter Benjamin, publicado en el año 2000, y no pretendo aquí elaborar una reseña o hacer un análisis puntual de este texto ya conocido por todos los benjaminianos. Me gustaría continuar en la lectura que hace Gillier Baptiste acerca de la polémica que suscitó la publicación de un artículo de Beatriz Arlo en un número de la revista Punto de Vista de 1995, ¿no? Entonces tendríamos que pensar, sí, en esto, cómo es que lee Sarlo a Walter Benjamin y después qué es lo que dice Sarlo sobre Walter Benjamin, y en este caso, en este texto que revisa Gillier Baptiste, ¿no? Señala que Sarlo habla sobre estos efectos nefastos de la divulgación universitaria de la obra de Walter Benjamin en Argentina, ¿no? Una moda benjaminiana, como hablaba Beatriz Arlo, en donde, ¿no?, había, sobre todo dice, nos conducía, ¿no?, nos conducía a estos usos bárbaros, y ahí cito, como lo demuestra, dice Beatriz Arlo, la multiplicación de los estudios sobre la figura del flaner en contextos muy distintos del París del fin de siglo, perdón. Gillier Baptiste dice, y cito, la moda Benjamin forma parte entonces de otro fenómeno más específico de los estudios culturales, que sería el auge de la ciudad como tema de investigación académica. Además de centrarse en esa polémica, Gillier Baptiste también recupera varios estudios sobre Walter Benjamin en Argentina. Entonces ahí va a recuperar, por ejemplo, la colección austral Benjamin en la Argentina de Luis Ignacio García, o también va a hablar de algunas traducciones, ¿no?, de Héctor Álvarez Murena, como el primer traductor de Walter Benjamin para la editorial de Sur en 1967. Y aquí pensemos que Sarlo no lee a Benjamin bajo esta editorial, sino sigue las ediciones de Taurus, como ya lo dice en algunos de sus textos, ¿no?
Gillier Baptiste, más que ahondar en la controversia, ¿no?, va a tratar justamente de abrir esas fracturas del campo de la crítica, ¿no?, y va a cuestionar este uso, ¿no?, esta referencia que hace Sarlo sobre los usos bárbaros o populistas del legado benjaminiano, ¿no? Según Sarlo, la obra de Walter Benjamin perdió en alguna época su valor y su autenticidad, ¿no? Claro, entonces señalaba Sarlo que se hablaba de la flanería en ciudades, por definición, donde era imposible la existencia del flaner, ¿no? En ese artículo de Gillier Baptiste, en esa controversia que él analiza, se recupera la voz de Omar Hacha y cito, ¿no? Omar Hacha reconoce cierta banalización del pensamiento benjaminiano, pero a diferencia de Beatriz Sarlo, cree en la potencia crítica de las apropiaciones y ve en la actitud de la autora un elitismo dogmático. Y dice, creo que no es justo situarse como inquisidores universales de un Benjamín auténtico, cuyos textos se convierten en ortodoxia. Fin de cita. Aquí hago un salto porque me gustaría hablar de justamente cómo entonces, por un lado, Luthmer habla de cómo leemos, ¿no?, estos modos de leer, y diríamos cómo leemos entonces los lectores, ¿no?, a lo mejor los simples mortales, a Walter Benjamin, a Beatriz Sarlo. Entonces he estado pensando, por ejemplo, en el caso de la literatura mexicana, me gustaría mencionar algunas referencias de textos, por ejemplo, las crónicas modernistas del fin de siglo, y algunas en particular que fueron editadas y seleccionadas y prologadas por Beatriz Colombi bajo el título Cosmópolis, del flaner al Globe Trotter, ¿no? En este libro, en esta selección que hace Beatriz Colombi, aparecen textos como, por ejemplo, París, el arte de flanear, de Domingo Faustino Sarmiento, fechado el 4 de septiembre de 1846, y aparece el texto, entre varios, de Justo Sierra, Vaguear en Nueva York, de 1898, ¿no? Ante estos textos y otros, que es una selección muy interesante la que hace Beatriz Colombi, surge la interrogante de cómo podríamos leer estos textos sin, ¿no?, por ejemplo, la referencia a ese capítulo sobre el flaner, ¿no? Ese capítulo, aquí estoy yo citando la publicación de Akal bajo la edición o en la edición de Rolf Tiedemann, publicado en 2000. Mayor, cómo se describen, ¿no?, estas ciudades y ¿cuál sería la mirada que estos viajeros tienen sobre sí mismos, sobre ser extranjeros y sobre los habitantes de dichas ciudades? Hay una crítica por parte de los autores hacia este concepto de flaner, hacia esta actividad de flanerie. Hay una de vuelta después de algunas complicaciones con la red. Estas cosas pues sabemos pasan. Y bueno, tenemos la fortuna de que la doctora Esther va a recapitular un poco lo que venía comentándonos y esperemos no haya complicaciones en el resto de la mesa. Entonces, por favor, doctora, gracias. Sí, muchísimas gracias. Sí, voy a recapitular y nada más hacer algunas menciones sobre el caso de Cristina Rivera Garza en esta conceptualización sobre historiar y ficcionar. Y este concepto de historiar y ficcionar, Cristina Rivera Garza va a retomar dos de sus trabajos. Uno, que sería La Castañeda, narrativas dolientes desde el manicomio general, México 1910 y 1930, y el otro es esta novela Nadie me verá llorar, ¿no? Nadie me verá llorar, publicada en 1999, y los lectores de Cristina Rivera Garza pues sabemos que dice que este es una novela que hizo Cristina Rivera Garza como para exorcizar los demonios del doctorado, ¿no? Y la tesis de doctorado fue justamente de La Castañeda, narrativas dolientes desde el manicomio, ¿no? Hago referencia a un texto en particular, Conjurar el cuerpo, historiar y ficcionar, donde Cristina Rivera Garza reflexiona sobre el trabajo del historiador o la historiadora en su caso.
En ese texto, Rivera Garza propone realizar una lectura etnográfica de documentos históricos y es una síntesis de la propuesta que tiene de vincular la historia y la ficción, ¿no? Entonces, Cristina Rivera Garza va a titular una parte de ese ensayo como la situación típica en su versión enigmática, 3 propuestas. Y esta parte del ensayo, estas propuestas retoman algunas ideas de tesis sobre la filosofía de la historia de Walter Benjamin. Una referencia constante para Cristina Rivera Garza, porque a partir de ella también desarrolla su concepto de narrativas dolientes. Entonces, la primera propuesta, que es la que me gustaría quedarme para ya no hacer más largo esto, sería esas propuestas para llevar a cabo una lectura enigmática. Eso fue lo que dijo Diana Suárez. ¿Ya lo ven? Muchas gracias, doctora. Bueno, procedo a Sí. darle lectura. Creo que no está ahora disponible su audio. Excelente conferencia, como siempre. Adela dice muchas felicidades. González Estefan sostiene que para que existiera lo que Benjamin llama inconsciente óptico, fue necesaria la implementación de las experiencias de la mirada en el siglo XIX, sobre todo en la labor hemerobibliográfica por medio de la litografía y luego de la fotografía, como experiencia previa del imperativo visual del cinematógrafo para configurar el yo. Ahora, tras escucharte, me surge la pregunta: ¿cuál sería la diferencia en la experiencia visual, en la configuración del yo, entre la medialidad de la fotografía y la litografía, y posteriormente ya en el cine? Gracias. Pues muchas gracias, Diana, por la pregunta y porque es una pregunta fundamental, y también tu propio trabajo, que es tan interesante en relación a la medialidad de las imágenes y la escritura en el periodismo, ¿no? En las revistas. Yo creo que la manera de contestar la pregunta es pensando en qué es lo que determina la especificidad de un medio, ¿no? Y cómo se relacionan los medios. Y el cine es la temporalidad lo que define la diferencia entre la litografía, la fotografía y el cine, y el cinematógrafo. Es precisamente ese principio de secuencialidad que en la era de los estándares, que decía Hitler, pero que ya intuía Benjamin, es algo impostado, ¿no? Porque el cine no es otra cosa sino una serie de imágenes congeladas, que a partir de un movimiento encabalgado nos engañan a la vista y nos hacen creer que estamos viendo un movimiento sin interruptores, ¿no? Y este principio de la secuencialidad versus la interrupción constante de dicho movimiento, pues fue el tema de muchos filósofos de principios y finales del siglo. Pienso, por ejemplo, en Bergson, ¿no? Que usó el tema de la secuencialidad cinematográfica como un punto de partida para reflexionar sobre la filosofía de la intuición, ¿no? En qué sentido era posible pensar este movimiento continuo. Entonces, yo no estoy haciendo una lectura necesariamente histórica pensando en que Martí está pensando de manera consciente los efectos de la cinematografía, como ya es el caso de Benjamin, ¿no? Que es un trabajo que está muy basado en el desarrollo del medio y en sus impactos políticos en la primera mitad del siglo XX, pero sí en un saber inconsciente casi en Martí, y que yo puedo deducir del principio de la secuencialidad, pero mostrando la falsedad de ese movimiento. Y por eso es que hablo del montaje, ¿no? Entonces estoy haciendo una especie de relación entre lo que Benjamin pensaba que debían hacer los medios políticamente, que era mostrar su propia tecnologización, mostrar y dar a conocer sus trucos, ¿no? Y eso es lo que hacía Brecht con el teatro, ¿no?
esa es la manera en que Brecht estaba asumiendo el principio del cine en el teatro, ¿no? con el efecto del montaje, pues creo yo que esa es una manera interesante de releer los versos sencillos, como un síntoma de ese tipo de movimiento, ¿no? Entonces es lo que creo yo que diferencia el cine de la fotografía y la litografía en ese momento, ¿no? Que hay en Martí ya hay una reflexión muy profunda sobre el impacto de la velocidad, ¿no? Y la velocidad secuencial, pero también la velocidad visionaria, cuando perdemos esa posibilidad de ver la secuencialidad y tenemos la visión que es precisamente las limitaciones de nuestros propios sentidos. Y creo yo que eso ya está afectando a estos poetas finiseculares. Gracias, doctora Pineda. Tenemos otra pregunta para usted de parte del doctor Villarreal. Y bueno, dice, tanto Martí como Benjamin tuvieron como figura patronal a Baudelaire. ¿Podría describir algunas claves de las diferentes lecturas que del poeta francés hicieron estos dos prominentes autores? Sí, creo que se emparenta un poquito con la respuesta anterior. Podría yo pensar en Martí o una lectura de Martí y todas las lecturas, yo creo que todas las lecturas son válidas y lo que hacemos los críticos literarios no deja de ser especulativo, ¿verdad? Entonces, la lectura de Martí, de los poetas simbolistas, teniendo a Baudelaire como uno de los más emblemáticos, tiene que ver con la teoría de las correspondencias, ¿verdad? La manera en que podemos a través de los sentidos establecer relaciones de diferentes series o universos, ¿verdad? Y así pensar en la unidad, en la unidad que posibilitaría la diversidad, ¿no? Ese es como el oxímoron que recorre los versos sencillos y que Martí explícitamente declara como una teoría de la poesía, ¿no? Como que la poesía tiene esa función de transporte, de conector, de aquello que no puede mostrar una armonía del todo, y esa es la experiencia de la modernidad, ¿no? Y en esta línea es en que se han leído los poetas simbolistas. Yo creo que Benjamin relee a Baudelaire a contrapelo de esa corriente, no que la invalide, ¿no? Pero no está interesado en la correspondencia, sino en el shock. Está interesado en precisamente el sentido opuesto, la idea de que la sinestesia es una especie de descarga eléctrica que muestra el sujeto esquizo y distraído de la modernidad. Y él ve muchos síntomas de ello en la poesía de Baudelaire, porque al mismo tiempo está haciendo sus estudios sobre el cine, al mismo tiempo está haciendo sus estudios sobre otros escritores, ¿no? Entonces, creo yo que es ese contexto yo creo que en Benjamin hay un estudio de la masa como fenómeno psíquico, ¿verdad? Como inconsciente, y también lo hay en los medios. O sea, para mí son dos fenómenos que van paralelos en Benjamin. Pero creo que eso nos posibilita releer a Martí también, ¿no? Digamos, releer esa poesía como también sintomático de lo mismo que Benjamin estaba percibiendo en su lectura de Baudelaire. No necesariamente que la otra no sea válida, ¿no? Esa es la manera en que yo respondería a esa pregunta. Muchas gracias, doctora Pineda. No hay más preguntas. Yo quisiera hacer una pregunta a la doctora Bautista. Doctora, ¿usted qué características o cómo considera que pudiésemos hacer una lectura crítica sobre el flaner en el territorio latinoamericano? ¿Y considera usted que cabe la posibilidad de dicha lectura? O en definitiva, pues no es una lectura aplicable en este sitio. Y tendría que ver con este análisis etnográfico del que ya nos hablaba sobre Rivera Garza. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Sí, yo creo que voy más hacia esta tendencia que señala Omar Hacha, ¿no?
en esta propuesta justamente de revisar, ¿no? De tener, o sea, si revisamos el texto de Josefina Ludmer sobre modos de leer y luego hacemos esta asociación, vamos a decir, con Omar Hacha, en donde tendríamos nosotros que tener esa potencia crítica de apropiarnos, ¿no? De algunos discursos o algunos conceptos teóricos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros, yo pienso que sigue siendo apropiado, ¿no? O sea, que nosotros podemos, y ahí voy a poner la palabra apropiación, a lo mejor algunos, y aquí tendríamos que ver desde dónde estaríamos retomando, ¿no? Desde las propuestas tal vez de Goldsmith sobre el concepto de apropiación. Y Ludmer también dice que tenemos que leer de acuerdo a una época, ¿no? De acuerdo a un contexto político, social, económico, ¿no? Entonces, si voy más hacia la vertiente de Omar Hacha, yo señalaría que sí, que sí podemos seguir nosotros, ¿no? La pregunta es de cómo hacer una lectura crítica de Flaner en Latinoamérica. En Latinoamérica. Pues tendríamos, como siempre señalo, partir de qué textos, ¿no? Tendríamos que decir a partir de qué textos literarios estaríamos nosotros haciendo un corpus para, a partir de ese corpus, poder hacer una lectura crítica justamente desde la teorización del Flaner, ¿no? Sí, no es una banalización, se ha caído probablemente en una banalización, tendríamos que a lo mejor hacer un corpus de lo que consideraría Sarlo sobre una banalización de este concepto. Sin embargo, yo creo que sí es importante, por ejemplo, pensando, ¿no? Cómo vamos a entender, cómo vamos a dar a entender o a explicar o a comentar o a analizar con nuestros estudiantes, cómo vamos a leer con nuestros estudiantes estos textos, estas crónicas modernistas sobre la ciudad, sobre París, sin esas lecturas de Walter Benjamin. Pero claro, esas lecturas también tendríamos que decir, las estamos haciendo nosotros como lectores de esta época, ¿no? O sea, tendríamos también que pensar en cómo lectores de esta época, cuáles son nuestras estrategias para abordar esos textos, esas crónicas del siglo XIX. Luego, en esta época, pues yo creo que sí hay varios textos, sí ha habido, pensemos en la literatura, también, no solamente en la crítica y en la academia, no interés de hacer el análisis de la ciudad, sino también los escritores y las escritoras han representado la ciudad. Y ahí es interesante en esa representación de la ciudad cómo podríamos, y yo creo que sí podríamos nosotros, ¿no? Volver a tener esa figura del Flaner y sobre todo a partir de un elemento que sería la mirada, ¿no? La mirada, conocido también el Flaner como un mirón, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que la mirada, el punto de vista, la perspectiva, ¿no? En estas, vamos a decir, en estas narrativas en donde alguien recorre la ciudad. A lo mejor podríamos hablar cómo se ha tropicalizado o cómo podríamos tropicalizar este concepto del flaner, ¿no? Que está ahí presente, pero es una referencia que al menos creo que los estudiantes sí deben de tener de manera más concreta y precisa, ¿no? Bueno, no sé si respondí. Pero sí, bueno. sí, pues muy, muy nutritivo. Gracias, doctora. No sé, pues si ya no hay ninguna otra pregunta, yo agradezco la presencia, paciencia también por estas idas y venidas del internet de la doctora Adela, la doctora Esther. Y bueno, sin más, pues también les convoco para que nos reunamos mañana en la mesa 6, mesa 7 del coloquio. La mesa 6 tiene el título de Historia y Política y la 7 es Crítica Literaria en su segundo momento, ¿no? Este es el primer momento y mañana sería el segundo. Y el viernes, La bueno, ya doctora, una presentación del libro. La doctora Adela también... ¿quiere comentar algo? Sí. ajá, sí. Solamente quería decir que me pareció sumamente productiva la manera en que
Esther, ¿puedo llamarla Esther? Sí, claro que sí, claro que sí. Que Esther relaciona los textos de críticas argentinas, ¿no? Con una escritora mexicana que es una escritora de ficción, pero también que tiene todo un aparato teórico detrás y que este tipo de lecturas no se han hecho demasiado, es decir, como la crítica llamada latinoamericana, ¿no? Que ha creado un corpus en torno a Benjamin, puede iluminar desde Latinoamérica estas escritoras, estos nuevos escritores contemporáneos, ¿no? Entonces, como creo yo que ese es como el legado más valioso de Benjamin, la producción de un campo crítico que ha sido en Argentina, sobre todo, de una gran riqueza, pero que hoy día lo vemos en el trabajo de escritoras como Cristina, ¿no? Es todo lo que quería decir, me pareció muy interesante. Gracias, Adela, muy amable tu comentario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Admiración por todas partes. Bien, bueno, pues entonces me despido, nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana. Muchas gracias. Bien, hasta luego.